Bueno, pues he titulado el mensaje de hoy La parábola de las 10 vírgenes y lo encontramos en Mateo capítulo 25. Solamente son 13 versículos, 13. Y después nos vamos a ir a otro pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas capítulo 13 y a partir del versículo 22. Entonces quiero que, como se anunció, dejemos al final tiempo para preguntas. Primeramente, hoy es una noche de enseñanza. A mí me gusta mucho cada vez que Dios me da la oportunidad de enseñar, me gusta mucho la enseñanza a diferencia de la predicación. Entonces, una parábola es una historia que no está basada en la vida real, es nada más como un ejemplo. Y Jesús siempre hablaba a sus discípulos en parábolas, es decir, les ponía ejemplos. Le llamaban rabí, que significa maestro, y él, uno de sus 4 ministerios que él desempeñó en la tierra era el de maestro. Enseñaba. Entonces aquí, ya les dije, la definición de parábola es una historia no basada en la realidad, sino usada como ejemplo. Verso 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces nos habla de 10 vírgenes. Ahora, virgen significa doncella. No necesariamente quiere decir una virginidad antes del matrimonio, sino una doncella, una muchacha joven. Entonces dice que este reino de los cielos será semejante. Cosa curiosa, en otras parábolas dice es, usando el tiempo presente, es semejante a tal cosa. Y pone varios ejemplos. El reino de los cielos o el reino de Dios es semejante. Pero aquí está hablando en futuro. El reino de los cielos será es un verbo en el futuro. Cuando Francisco y yo desayunamos hace ya un poquito más de mes y medio, me dijo, oye, a ver, ¿cuándo nos das una clase de escatología? Le dije, está muy pesado. Él dijo de Apocalipsis. Le dije, no, mira, para hablar de Apocalipsis o para enseñar de los tiempos finales, eso quiere decir escatología. Escatos habla del fin y logos es principio o tratado de. Entonces, todo lo que tiene que ver con el fin o los días postreros, pues es un tema muy amplio. Y le dije, mira, para poder enseñar sobre escatología necesitaríamos analizar el libro de Isaías, analizar el libro de Ezequiel, son profetas mayores, o sea, son palabras mayores. Necesitaríamos analizar el libro de Daniel, necesitaríamos también profundizarnos en todo el libro de Apocalipsis, que es el resumen de 39 libros del Antiguo Testamento. Necesitaríamos entrar también a hablar de Mateo 24 y 25. Y el compendio de todos esos estudios nos da más o menos una idea de lo que son los tiempos del fin. Pero meterte a Ezequiel y meterte a Isaías y meterte ya a Daniel, esos libros proféticos, esos profetas mayores, pues ya son cosas ya más profundas. Entonces hoy quiero como dar una especie de inicio, si es que Dios nos da la oportunidad a futuro de hablar acerca de los tiempos finales, que es un tema que le apasiona a su pastor Francisco, así me dijo. Pero hoy vamos a dar una clase ligerita, es como la introducción.
Entonces dice será, eso nos habla de futuro. El reino de los cielos será. En otras parábolas dice el reino de los cielos es. Una enorme diferencia. Entonces está hablando de futuro. Y dice que estas 10 vírgenes tomaron sus lámparas. Entonces estamos hablando de 10 vírgenes y de 10 lámparas. Las lámparas de aquel entonces eran muy diferentes a como hoy conocemos las lámparas. De hecho, en la publicidad que me mandó Francisco hoy en la mañana, que yo le mandé los versículos, viene una lamparita de esas así como de aceite, pero de mesa, con su mechero y también su cristal arriba, envolviendo esa luz o protegiéndola con una bombilla de cristal o de vidrio. Pero las lámparas de las que estamos hablando eran muy diferentes. Sí había lámparas de ese estilo, de mesa o vamos a llamarle de recámara, para alumbrar en las noches dentro de la casa. Pero estas otras lámparas se iban a ocupar afuera a la intemperie. Entonces, quiero más o menos dibujarlas. Era un mástil y arriba tenía una base y después la bombilla y el mechero. Entonces se alumbraba. Y más o menos ese mástil, pues quizá podría medir entre 2 metros, a veces 1,5 metros. Imagínate como un asta bandera. Yo no sé si tú conoces las escoltas, que se da mucho en las escuelas, sobre todo cuando se celebran las fiestas patrias. A mí me escogieron como abanderado hace muchos años cuando yo cursé la primaria. Y me acuerdo que te ponían una funda, era de cuero, y entonces te daban el mástil con la bandera y la agarrabas así de una forma, con las 2 manos, era una forma especial para agarrar la bandera. Y era una banderota, yo era un chamaquito. Y si soplaba el viento, pues tenías que tener cuidado para que no te fuera a ganar. Porque era un mástil, por lo menos era el doble o el triple de la altura de mi estatura. Entonces había que aprender a balancear ese mástil. Entonces ese mástil podía haber sido de madera, era lo más probable. Y tal vez cargaban también una funda, una especie como de cinturón, donde clavaban el mástil y en la parte más alta estaba esa lámpara que contenía un mechero y estaba un pequeño recipiente en la base lleno de aceite, y entonces se prendía la mechita y alumbraba en el exterior. ¿De qué se trataba? Se trataba de que estas muchachas iban a servir en una ceremonia de bodas. Vamos a llamarle las damas. ¿Sí? Hablando de ceremonia, pues yo he estado en muchas ceremonias de bodas, muchísimas, ya ni me acuerdo cuántas, y siempre hay un cortejo. Y entonces cuando ya entra el cortejo, pues entran las damas y a veces los pajecitos, a lo mejor un pajecito echando pétalos de rosa, abriendo el paso para el resto del cortejo. De esa manera yo puedo entender o visualizar de qué se trataba el servicio de estas 10 muchachas, de estas 10 doncellas. ¿Sí? Seguramente para abrir un pasillo, y entonces se formaban, digamos, una acá, otra acá, así, es decir, cada 10 metros, 5 de un lado, vamos a proyectarlo así de esta manera, entonces aquí estuviera 1, 2, 3, 4 y 5, y acá 1, 2, 3, 4 y 5, entonces ya, si por aquí pasaba el cortejo, y después del cortejo los novios, entonces tenían alumbrado el camino. Ahora, esta ceremonia de bodas
No sabemos dónde se estaba celebrando o dónde se iba a celebrar, quizás en una hacienda o en algún lugar, campo abierto, pero se habían contratado o se les había pedido sus servicios a estas 10 muchachas, estas 10 doncellas, y ellas tenían que chambear. Entonces, necesitaban cargar con ese mástil, preparar bien la mecha, que tuviera suficiente aceite, pero además, vamos a poner aquí los utensilios que se necesitaban para el servicio. Entonces, además, había que cargar con un recipiente extra para aceite. Ahora, el aceite que se usaba generalmente en esos tiempos era aceite de olivo, del olivo. Pues estas 10 muchachas seguramente practicaron, ensayaron como damas para esa ceremonia, dónde se iban a formar, cada una de ellas, cómo iba a ser la entrada del novio, por dónde iba a pasar, por dónde iba a llegar el cortejo. Ellas iban a estar así nada más como anfitriones, como estatuitas ahí nada más, ¿sí? Con su lámpara, su mástil, para que la gente pudiera ver por dónde caminar. Entonces, eso era todo lo que tenían que hacer. Tenían que ir bien vestiditas, bien bañaditas, bien peinaditas y bien listas, porque no sabían con exactitud cuándo iba a llegar el esposo con el cortejo. No les habían dado la hora exacta, no sabían, era una incógnita. Entonces, leamos la historia. Dice, 5 de ellas, verso 2, eran prudentes, quiere decir que eran muy abusadas, y 5 eran insensatas, o sea, un poquito tontitas. ¿Sí? 5 vivillas desde chiquillas y 5 medio mencitas, medio lentas, ¿sí? Medio, ya sabrás, no sé qué otra expresión usar, ¿no? Por no decir una palabra que no me gusta, ¿sí? Y la voy a poner aquí, flojas. 5 eran muy vivillas, muy truchas, siempre estaban alertas, siempre estaban ahí pendientes, siempre estaban dispuestas a dar su servicio incondicional, y las otras eran insensatas, eran tontas, ¿sí? Medio lelas, vamos a llamarle. Entonces, en el reino de los cielos hay de 2 sopas, porque estamos aquí comparando el reino de los cielos. Dice en el versículo 1, dice, ¿a qué se comparará? Dice, será semejante el reino de los cielos a estas 10 muchachas. Fíjate, no está diciendo el reino de los cielos será semejante a las bodas. Tampoco dice el reino de los cielos será semejante al novio y a la esposa. Tampoco. No dice el reino de los cielos será semejante a la ceremonia grandiosa de estas nupcias. No, el reino de los cielos será semejante a estas 10 muchachas, 10 doncellas. Ya aclaramos que virgen no necesariamente quiere decir que estaban, que eran mujeres que no habían tenido relaciones con ningún varón, sino que simple y sencillamente el término significa muchacha, joven, doncella. Seguramente ensayaron, seguramente fueron ahí a la locación, a ver el lugar, a reconocer el lugar, la pendiente. Seguramente anticiparon, ¿verdad? Si iba a llover, si iba a estar nublado, si iba a hacer sol, si el lugar estaba lleno de maleza. Había que trazar una ruta y seguramente se iban rotando, porque no nada más, o sea, 10 muchachas no alcanzaban para todo el recorrido. Ahora, no sabemos si era bosque, no describe más, no da más detalles. No sabemos si era una explanada,
No sabemos más que lo que sí intuimos es que era campo abierto. Entonces dice aquí, 5 de ellas eran muy listas, muy abusadas, y 5 eran muy tontitas. ¿Sí? Hay de todo en el reino. ¿Okay? Ahora, dice aquí, verso 3, las tontitas, las insensatas, tomaron sus lámparas, mas no tomaron consigo aceite. Las tontitas llevaban sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Verso 3. Entonces cometieron un error, por eso se les reconoce o se les conoce como tontitas, como lelas. La hermana Lela, te la presento con mucho gusto. No, o sea, el error, y lo voy a anotar aquí, fue que no cumplieron con este requisito. Sí se arreglaron muy bonitas, estaban, se bañaron, seguramente se peinaron, se dieron su manita de gato o de tigre, ¿verdad? Y estaban listas las 10. Pero el error que cometieron estas 5 muchachas, 5 no llevaron peso extra. 5 no llevaron el peso extra. ¿El peso extra de qué? De la mochila que contenía un recipiente que contenía a su vez aceite extra. Ahora, ¿por qué? Pues porque eran muy fodongas. Por eso la Biblia les llama insensatas, porque decían, ya suficiente bronca es cargar ese mástil, ¿sí? Te lo quiero dibujar aquí, entonces imagínatelo así, enorme, 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 enorme. Tal vez eran flaquitas, tal vez el mástil pesaba, más el recipiente de arriba, más el aceite que contenía el recipiente, el mechero, la bombilla, porque si no tiene bombilla, pues no enciende la mecha. Entonces ya cargar el mástil ya era suficiente bronca. Pero llevar una mochila que contenía un recipiente, que el recipiente contenía aceite extra por si las flies, por si acaso duraban más tiempo de lo planeado. Quizás estas tontitas pensaban, ay, en media hora la hacemos. Entonces, llevamos suficiente aceite acá arriba en la lámpara y nos va a durar para la ceremonia. ¿Para qué andar cargando ahí otro morral con el peso del aceite? Ahora, el aceite es más pesado que el agua. Entonces, imagínate llevar ahí un morral con un recipiente de aceite, más aparte el mástil con tu lámpara. Ay, ¿para qué tanto argüende? ¿Para qué tanto? La Biblia nos habla que el cristiano tiene que pagar un precio. Y muchas veces ese precio nos habla de sacrificio, de compromiso, de caminar la milla extra. Y esa es una enseñanza de Jesús. Si alguien te pide que vayas con él 1 milla, ve con él 2. Pero estas chicas dijeron, no hombre, ¿para qué? ¿Extra? No, ¿para qué? Requiere esfuerzo. Ahora imagínate estar cargue, 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 cargue. Y si a la hora de la hora no lo ocupamos, y si a la hora de la hora no hace falta, no hombre. Y seguramente compraron sus recipientes de aceite, seguramente los tenían en casa, pero no se los llevaron. ¿Por qué no? Pues para no andar cargando. ¿Qué te gusta? 1 litro, 2 litros de aceite, ya pesan, ya pesan. Vete al Walmart y cómprate
¿sí? 2 cuartos de aceite, que más o menos es la mitad de lo que le cabe a tu carro, ¿ok? Y cárgate los 2 cuartos de aceite en una mochila y luego te aviéntate maravariar ahí con el mástil y luego estar pendiente de que el mechero esté bien y regular ahí, que no se consuma, tiene su chiste. Entonces, seguimos la historia. La bronca la encontramos en el verso 3, que las hermanas Lelas, las doncellas insensatas, tomaron sus lámparas, sí, pero no llevaron consigo aceite. Pero las prudentes, verso 4, tomaron aceite en sus vasijas. Vasijas habla de recipientes y casi siempre los recipientes eran odres de cuero. ¿Sí? Las vasijas podrían también haber sido, no sé, no eran botellas de plástico. ¿Sí? Pudo haber sido, no sé, una vasija pudo haber sido también o de cuero, algunas inclusive las había de madera. El caso es que no llevaron esos recipientes, dice el versículo 4, tomaron aceite para sus lámparas, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, y aquí está la clave, juntamente con sus lámparas. Entonces anota la palabra ahí clave es juntamente. Esta es las 5 prudentes. Cosa que no hicieron las insensatas. Juntamente con sus lámparas, o sea, peso extra, esfuerzo extra. Leo de nuevo el versículo 4. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, o sea que llevaban 2 cosas importantes: la lámpara y la vasija. La lámpara se colocaba sobre un mástil, ¿sí? Y la vasija. Entonces, vamos a dibujar aquí la vasija, así, que cabía dentro de un morral y tenía el aceite suficiente, ¿sí? Para el tiempo necesario, que nadie sabía cuánto tiempo iba a durar la ceremonia. Te quiero recordar que las bodas en el Medio Oriente y en aquellos años, en la época de Jesús, eran muy diferentes a las bodas hoy en la actualidad. Hoy en día una boda, una ceremonia de boda puede durar, no sé, un par de horas. En aquel tiempo duraban días. Las bodas, había bodas que solían durar 4 o 5 días, hasta 7 días. Porque llegaba gente de muchas partes, de lugares lejanos, entonces tenían que esperar a que llegaran en sus caravanas de camellos. Y entonces se prolongaban en varios días esa ceremonia de bodas. Entonces aquí ahora continuamos en el versículo 5, dice, y tardándose el esposo, cosa que nadie pronosticó. Por eso el cristiano debe estar listo para cualquier cosa, presto para cualquier situación. Ahora, yo antes de ser cristiano fui Boy Scout, y uno de los lemas de un Boy Scout es siempre listo. Es uno de los lemas que yo aprendí, siempre listo. ¿Sí? Y me gustó mucho ser scout, y de hecho lo disfruté muchísimo. Empecé a los 11 años de edad y yo me convertí hasta los 14, pero yo aprendí a estar siempre listo en los scouts y no se me ha olvidado. Entonces, si tú me despiertas, o sea, una llamada telefónica, oye Miguel, a las 4 de la mañana, te necesitamos, fíjate que se murió una persona y hay que ir, que está en tal parte, en terapia intensiva, y acaba de fallecer en el hospital fulano tal, ¿vienes? Sí, ahí voy. Siempre listo, siempre listo. Pues esta situación se me hace muy terrible, el verso 5, porque era algo impredecible. El verso 5 dice, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas, las sensatas y las insensatas. O sea que las 10 vírgenes se durmieron. ¿Por qué?
porque se tardó el esposo, verso 5. Tardándose el esposo, cabecearon todas, subraya, todas, no nada más las que estaban listas, las inteligentes, las prudentes, ¿no? También las imprudentes, juntamente con las prudentes, las 10 les ganó el sueño. ¿Por qué? Porque se tardó el esposo. Ahora, ¿cuánto se tardaría? Pues no sabemos, horas. Yo creo que han de haber estado dispuestas, bueno, seguramente la ceremonia pues se iba a celebrar de noche, porque si no, ¿para qué se ocupaban las lámparas? De día no necesitas lámparas. Entonces vamos a pensar que ellas ya estaban muy dispuestitas, las 10, desde las 7, dependiendo de la época del año, pero ponle que empieza a anochecer 7:30. ¿Y sabes a qué hora se le ocurrió al novio llegar, el esposo? Hasta la medianoche. Supongamos que ya estaban ahí esperando, muy ¿cómo se dice? Muy despiertitas, ¿sí? Muy atentitas a las 8 de la noche. Oye, pero dieron las 9, y dieron las 10, y dieron las 11, y dieron las 12. Y como buenas adolescentes, pues les ganó el sueño, ¿sí? Eran doncellas. Y no sabemos cuántas horas ya llevaban roncando, las 10, cuando en eso se escucha la voz de un vocero. ¡Hey, aquí! Ya llegó el novio, ahí viene el novio, ahí prepárense, viene el novio. Versículo 5 dice, se durmieron, cabeceando, se durmieron todas. A la medianoche, verso 6, se oyó un clamor significa un grito. Empezaron a oír un grito que les despertó de su sueño y en ese momento empezaron a alistarse, ¿sí? Imagino que unas ya estaban hasta deschongadas y todo, y ahí viene el novio, ahí viene el novio. Oye, pues 4 horas mínimo de estarlo esperando. Se escucha un grito, he aquí, ahí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, verso 7, todas aquellas vírgenes se levantaron, todas las 10 se levantaron, pues estaban durmiendo, ¿sí? Una vez estaba yo en España y llegamos a casa de una misionera, mi esposo y yo. Ella era de Medellín, Colombia, y al tocar ahí la puerta me dice, pásele pastor, seguramente viene cansado. Veníamos desde Sevilla, más bien veníamos de Madrid hasta Sevilla, tomamos un tren como 4 o 5 horas hasta Andalucía. Ha de venir cansado, ¿no quiere pasar y echarse? Y yo dije, caray, pues ella hablaba un idioma que yo desconocía, ¿no? Era de por allá de Medellín, colombiana, y para mí echarse un perro, ¿no? Un perro se echa, pero aunque sí decimos los mexicanos, ¿no quieres echarte un coyotito o echarte una siesta? Pero eso de que, échese hermano. Le dije, no, gracias, y más o menos entendí. Pues, ¿qué es lo que sucedió a la medianoche? Llegó el esposo y las encontró echadotas, a las 10. Perdóname el término. Leamos de nuevo el verso 6. A la medianoche se oyó un grito, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. ¿Por qué? Porque estaban echadotas. Ahora quiero regresarme al versículo 5. Tardándose el esposo, cabecearon y se durmieron todas. ¿De qué nos habla? De un letargo espiritual, porque todo esto lo estamos comparando con el reino de los cielos, y el reino de los cielos es algo espiritual, es un reino espiritual. Entonces, esto de que se hayan dormido las 10 doncellas, en el momento más importante, cuando deberían de estar alertas, bien truchas, bien despiertas, bien preparadas, siempre listas, eso yo lo quiero comparar a un letargo espiritual. Y déjame decirte una cosa, yo ya no viajo como antes, yo antes viajaba 16 días cada mes, pero ¿sabes lo que he notado de un tiempo para acá, no sé, unos años para acá? Que la iglesia de Jesucristo está adormilada. Por no decir atarugada
dormida. Estamos atravesando momentos bien difíciles en la historia. Los días son peligrosos. Y si tú quieres saber acerca de los tiempos del fin, dice, en los postreros días vendrán días peligrosos. Y en estos momentos tan tensos en los que estamos viviendo todos en el planeta Tierra, ¿sí?, la iglesia de Jesucristo está adormilada, entumida, adormecida, como estas 10 vírgenes. Entonces se escucha el grito, se escucha el clamor en el versículo 6, aquí ya llegó el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes, las 10, se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Qué significa? Las lámparas seguramente las han de haber dejado ahí empotradas en a lo mejor entre el piso, no sé, el terreno era pedregoso. El caso es que seguían encendidas esas lámparas mientras ellas dormitaban. Dice que arreglaron sus lámparas, significa que arreglaron el mechero para que diera más luz, ¿sí? Y eso tiene su chiste, hay que saberle. Entonces no dice que se arreglaron ellas, sino que cuando se levantaron, verso 7, arreglaron sus lámparas. Y las insensatas, y aquí donde cambia la historia, las hermanas lelas, verso 8, las hermanas o las doncellas insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Fíjate, se apagan, no estaban apagadas. Entonces esa siestecita que se echaron, ese coyotito que se echaron, por lo menos duró 4 horas. Y quiero pensar que a las 8 de la noche, cuando ya estaba oscurito, ya les empezó a ganar el sueño, y dieron las 9, y dieron las 10, y dieron las 11, y cuando llegará el marido, pues ¿desde dónde viene? Y clavaron el pico, las 10. En eso se escucha el clamor, el grito, ¡hey, levántense, prepárense! Y en ese momento lo único que había que hacer era dar más luz, arreglar el mechero, verso 7. Y entonces las insensatas se dieron cuenta que ya el aceite de sus lámparas, aquí arriba, había disminuido. ¿Por qué? Porque ya se había quemado por 4 horas, mínimo. Y como vieron el aceite de su lámpara disminuidas, dice, le dijeron las insensatas a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes, verso 9, las prudentes les dijeron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y cualquiera diría, pues qué egoístas. Pues no, que muy cristiano, no, que el cristiano debe de compartir. ¿Sabes qué? Estas muchachas por algo se les conocía como prudentes. Y esto es lo que se me hace increíble, la sabiduría de estas 5 vírgenes prudentes. Para que no nos falte, dice en el verso 9, a nosotras y a ustedes. Si nosotros tomamos aceite, recuerda que eran 5, entonces vamos a dibujar aquí, este era por 5. Había 5 morrales que contenían cada morral una vasija y seguramente varios litros de aceite en cada vasija. Entonces, en ese momento cuando las lámparas de las 10 empezó a disminuir el aceite dentro de las lámparas, pues las prudentes sabían que de la vasija había que bajarla del poste y volver a rellenar la lámpara, y todo eso era un proceso, no se podía hacer en 5 minutos. Entonces eran muy inteligentes porque le dicen a las insensatas, no, porque si compartimos de nuestro aceite, nos va a hacer falta a nosotras y a ustedes también, o sea, no va a alcanzar, ni aunque tengamos 5 vasijas. Ah, qué brutas, ¿por qué no se trajeron ustedes su vasija? No, pues es que tú sabes, es mucho trabajo, es mucha carga. Si las cosas fueran fáciles de hacer, pues cualquiera las haría, pero hay que pagar un precio. Y ese precio muchas veces es cumplir con una responsabilidad.
Y seguramente las instrucciones que recibieron de parte del manager que las entrenó para que fueran damas en la ceremonia, les dijo, hey, necesito, número 1, 10 vírgenes, ¿ok? Palomita, las encontró. También necesitamos conseguir 10 lámparas, ¿ok? Las consiguieron con sus 10 mástiles respectivos. Y necesitamos conseguir 10 recipientes de aceite, 10 recipientes de aceite. Pero a la hora de la hora nada más se contaba con 5 recipientes porque 5 no llevaron o no quisieron llevar ese peso extra, no quisieron pagar el precio. ¿Sabes cuál es el problema de nuestra sociedad actual? Que no hay compromiso. En mis tiempos, en mi época, yo tengo 70 años de edad, y en mis tiempos había un dicho que decían, el hombre vale lo que vale su palabra. Es más, en tiempos de mi padre no había ni siquiera necesidad de firmar un contrato. Con la palabra bastaba y sobraba. Y se daba la mano, el apretón de manos, ¿sí? Ese era el contrato. Si te comprometías, cumplías. Y estas 10 señoritas se habían comprometido, pero 5 fueron fodongas. O sea que en la viña del Señor hay de todo. Hay hermanos fodongos, es decir, que no están dispuestos a llevar peso extra, a pagar el precio. Dicen me comprometo, pero a la hora de la hora no cumplen. Entonces, fue realmente vergonzoso que a la hora de la hora, a la medianoche, ¿sí?, se descubre que estas 5 señoritas eran incumplidas. No habían cumplido el contrato. Por eso le puse tacha aquí. No habían cumplido, 5 de ellas no habían cumplido el requisito, no estaban dando el ancho, no estaban reuniendo el perfil. Pero fue muy triste descubrirlo ya a la medianoche. Y fíjate la sugerencia que pone, se me hace a mí ridículo. El versículo 9 dice, no, más bien vayan y a los que venden y compren para vosotras mismas. Verso 10, este versículo se me hace de lo más ridículo. Pero mientras ellas iban a comprar, oye, a la medianoche, ¿qué tienda está abierta que te venda aceite? Digo, hoy en la actualidad, pues sí, a la medianoche puedes encontrar un Walmart abierto, ¿sí?, una farmacia abierta, pero en aquel tiempo, en época de Jesús, encontrar una tienda abierta a la medianoche, y estas brutas, por eso dice que eran 5 vírgenes insensatas, porque las sensatas, las prudentes le dicen, ¿saben qué? Vayan y compren a los que, vayan y busquen a los que venden y compren para vosotras. Y las muy brutas, verso 10, perdóname que sea así de directo, las muy brutas, esta es primera de Miguel, dice, mientras ellas iban a comprar, o sea, ¿quién se le ocurre a la medianoche ir al pueblo a ver si encuentras una tienda abierta para tocar ahí al abarrotero? Oiga, ¿no me vende por favor 1 litro de aceite? ¿Y dónde iban a encontrar 5 muchachas suficiente aceite para sus 5 lámparas? En pocas palabras, no dieron el ancho. Mientras ellas iban a comprar, que se me hace totalmente ridículo, vino el esposo y las que estaban preparadas, y quiero que anotemos esto, este es un detalle muy, muy importante. Las que estaban preparadas. Con su pastor Francisco me gusta mucho dialogar y me preguntaba, ¿y tú qué crees que el rapto va a ser durante la gran tribulación o antes o después? Le dije, mira, hay varias escuelas de pensamiento, varias corrientes, hay quienes creen que va a ser antes, hay quienes creen que va a ser durante, en medio. Lo que sí sabemos es que la tribulación va a durar 7 años y la gran tribulación va a durar la mitad, 3 años y medio.
La palabra rapto no existe en la Biblia. El término correcto es arrebatamiento. Entonces, ¿tú crees, Miguel, que se van a ir todos? ¿O cuántos son los que se van a ir? O sea, aquí no se está hablando de eso precisamente. Mientras ellas iban, verso 10, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con el esposo. El esposo es Jesús. Va a volver. Nadie sabe ni el día ni la hora. Pero dice que como ladrón en la noche vendrá cuando nadie lo espere. Y el esposo llegó a la medianoche. ¿Y ellas dónde estaban? Pues ahí, perdidas en alguna aldea, buscando. Seguramente no encontraron, o a lo mejor llegaron ya hasta el amanecer, cuando ya una tienda les abrió y regresaron ya todas chamagosas, todas sudadas, todas despeinadas, con el maquillaje ya todo escorrido, el rímel por acá así. Después de recorrer de este pueblo al siguiente, a ver quién les vendía aceite. ¿Ya para qué? Si ya iba a ser de día. ¿Ya para qué? Habían desaprovechado la oportunidad. Y cuando llegaron, la puerta estaba cerrada. Verso 10, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Verso 11, después vinieron también las otras vírgenes, las 5 insensatas, quién sabe, vete tú a saber a qué horas llegaron, todas chamagosas, tocando, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Otra versión dice, no os reconozco. Es interesante, aquí dice, no os conozco, verso 2. Pero hay otras versiones que dicen, no os reconozco, pues ¿quién las va a reconocer? Sí, a las 8 de la noche bien prendiditas, bien cucas, bien monas, bien arregladitas, su chonguito, todo bien nice, ¿sí? Pero vete tú a saber cómo llegaron y a qué horas llegaron y la puerta ya se había cerrado. Ábrenos, ya llegamos. Seguramente se asoma el esposo, una rendija. ¿Quién? Nosotros. No las reconozco. ¿Quiénes son ustedes? Eso dice una de las versiones. No las reconozco. Verso 13. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vámonos finalmente a Lucas 13. Brinquemos de aquí de Mateo 25 a Lucas 13. Y vamos a ver unos versículos paralelos a partir del verso 22. Lucas 13, 22 dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando, cosa interesante, ¿no? Por eso lo que estudiamos hace un momento es una parábola, que era lo que Jesús siempre usaba para su enseñanza. Entonces iba recorriendo todas las aldeas, enseñando rumbo a Jerusalén. Verso 23, y alguien entre la multitud le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él no dijo ni sí, ni no, ni cuántos. O sea, no contestó la pregunta. La pregunta fue muy concreta, muy directa. ¿Son pocos los que se salvan? Y Jesús evade en su respuesta dar lo que ellos querían como respuesta. ¿Son pocos? Y él les dijo, esforzaos para que entren por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, muchos, pero no podrán. Y después, y esto es lo que se relaciona con el pasaje de Mateo 25, después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, idéntico a Mateo 25, una vez que se cierra la puerta, y ustedes estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Fíjate cómo cambia un poquito. En Mateo dice, no os conozco, no os reconozco. Y aquí dice, es que no sé de dónde son. ¿Tú de dónde eres? Nada más que de 2 sopas. O eres de los cristianos que están preparados,
siempre listos, comprometidos, de los cristianos prudentes? ¿O eres de los cristianos fodongos, flojos, incumplidos, irresponsables, que no puedes contar con ellos porque no sabes si van a cumplir su palabra? Y quiero terminar, estamos leyendo aquí el versículo 26. Comenzaréis a decir: es que delante de ti hemos comido y bebido, ¿no te acuerdas de nosotros? En nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. 2 veces se los repite, en el 25 y en el 26. Perdón, en el 25 y en el 27. No sé de dónde sois. ¿Y tú de dónde eres? ¿Eres de las 5 prudentes o eres de las 5 insensatas? ¿Sabes cómo se va a medir? ¿Y cuándo se va a medir? A la medianoche. Si llevaste ese peso extra, si recorriste la milla extra, ahí se va a saber. Ábrenos. Pero se os dirá, verso 27, no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, y van a ver a Abraham, a Isaac, a Jacob y todos los profetas en el reino de Dios. Otra vez la parábola se trataba del reino de los cielos, aquí habla del reino de Dios, es lo mismo. Y vosotros estéis excluidos. Qué cosa tan tremenda. El que no está preparado será excluido. Ahora, 5 de esas doncellas estaban preparadas y 5 no, y fueron excluidas. Os leo de nuevo ese versículo que se me hace muy, muy fuerte. Estamos en Lucas 13, versículo 28. Ahí van a escuchar llanto, crujir de dientes cuando vean a Abraham, Isaac, Jacob, los profetas en el reino de Dios. Y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Otra vez, ¿de qué se trata? Del reino de Dios. Y aquí que hay postreros que serán primeros, y los primeros serán postreros, o sea, los últimos. Ok, preguntas. Muy breve este pasaje, 9 versículos en Lucas 13. ¿Hay tiempo suficiente de lo que hoy tratamos? Más o menos hablamos a qué se comparará el reino de los cielos. No a unas bodas, no a un esposo y el novio y la novia, sino a las 10 vírgenes. 5 eran prudentes, 5 insensatas. Se cierra la puerta. Aunque llegan y tocan, no se les abrió. Quedaron excluidas. ¿Por qué? Porque no estaban preparadas. ¿Por qué? Porque no recorrieron la segunda milla. ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta? Adelante. La Biblia dice, ejemplos de cómo podemos estar preparados. La Biblia dice, velad y orad. Esa es una de las respuestas más directas que puede uno encontrar. Otra porción de la Biblia dice, sed sobrios y velad. Sobrio significa estar atento, estar alerta, estar despierto. Ya me acordé la palabra que se me olvidó, despabilado. No estaba, no sé, de aquí a que se despabilaron a la medianoche. Ay, se nos está acabando la luz. Denos de nuestro aceite, compartan de su aceite, no, hombre. Entonces, velad significa estar alerta, ser sobrio significa estar despierto. No sé si respondí a tu pregunta. Es un poquito ambigua, ¿sí? ¿Otra? ¿Recuerda la pregunta en
Lucas 13, son pocos los que se salvan. Sí, está hablando de la salvación. La entrada, las que entraron y se sentaron con el esposo a las bodas en la mesa, está hablando del reino de Dios, el reino de los cielos, que es el mismo. Está hablando de la salvación. Son pocos los que se salvan. Y Jesús no dio una respuesta, nada más dice: hey, tú esfuérzate por entrar por la puerta estrecha, porque muchos querrán entrar, pero no podrán. A la hora, lo que se me hace a mí ridículo es de que a la medianoche se les ocurre ir a las tiendas a ver si alguien les vendía aceite. Ya era demasiado tarde. ¿Y quién va a encontrar una tienda abierta a las 12 de la noche y en un poblado? No, Abraham fue salvo. Lo que pasa es que recuerda que ellos reconocían a Abraham como su patriarca y reconocían a Jesús como el Mesías, como el enviado de Dios, como el ungido de Dios, como el rabino más importante de su tiempo. Y entonces, pues si reconocían a Abraham, pues, ahí está Abraham, está Isaac, está Jacob, están los profetas. Pero ¿cómo que no vamos a estar nosotros? Si comiste entre nosotros, si enseñaste en nuestras plazas. ¿De dónde eres? ¿De dónde sois? No os conozco, les dijo a las 5 insensatas. Ok, si se trata de entrar al reino, de ser salvo o no ser salvo. Y a la hora de la hora, no porque dices soy cristiano, quiere decir que ya eres salvo. Se va a revelar a la medianoche. Ok, ¿alguna otra pregunta? 2, 3, allá. Pastor, perdón. Usted dice que la palabra rapto no está en la Biblia, pero es lo que yo entendí, pero el arrebatamiento, pues sí. Entonces, mi duda es de la forma como fue Elías llevado, ¿se considera un arrebatamiento? Sí, hay muchas figuras del arrebatamiento en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Son como modelos. Sí, y sí, la palabra arrebatamiento significa que de repente lo ves y de repente ya no lo ves. Sí, por ejemplo, el eunuco que estaba bautizando a Felipe en el desierto, en un oasis en medio del desierto. Después de que lo bautiza, sale el eunuco del agua y ya no vio a Felipe. Imagínate que viene en su caravana de camellos y entonces Felipe corre y le escucha que viene leyendo al profeta Isaías y le dice: oye, ¿y entiendes lo que lees? Y él dice: no entiendo. Entonces quiere subir a mi carroza, entonces lo sube, le explica, ya van por el camino y le habla de Jesús. Y de repente dice: oye, allá hay un oasis, allá hay agua, ¿qué impide que yo fuera bautizado? Dice: no, nada impide, si crees en el Señor Jesucristo, nada lo impide. Pues entonces lo bautiza, y en el momento en que sale el eunuco de las aguas, ¡puf!, se le desaparece de su vista Felipe. Y 60 kilómetros más adelante fue encontrado en la ciudad de Asdod o de Azoto. Fue traspuesto, fue arrebatado. Son ejemplos, son como maquetas de lo que va a ser el arrebatamiento. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo un poquito de duda en cuanto a eso. Sí. Porque uno muchas veces ve en las películas que tocan como ese tema del rapto. Sí. Ellos lo consideran como el rapto. Entonces, a veces yo no sé si creer si existe el rapto o existe el arrebatamiento. O es lo mismo, nada más que expliqué que rapto en sí, la palabra RAPTO no existe,
sino lo que sí existe es arrebatamiento. Ok, gracias. Pero es lo mismo. Es como decir salón o aula. Pues entendemos que se habla de lo mismo. Ventilador o abanico, es lo mismo. Virgen o doncella, pues es lo mismo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Pastor, disculpe mi enredo. Ajá. Retomando un poquito la última pregunta que le hizo Esteban y entre la contestación que usted le dio, Sí, me queda como esta pequeña confusión. sí. Es decir, que un descuido, o sea, el descuido de estas 5 señoritas no entraron, pero no Se cerró entraron. la puerta y quedaron excluidas. Claro, pero es a causa de un descuido y pierden la salvación. Sí. O no estuvieron a causa de ese descuido a la hora del arrebatamiento. Esa es la cosa, que la pregunta que me hizo Francisco, su pastor, es: oye, Miguel, entonces no todos los cristianos van a ser arrebatados. ¿Estamos de acuerdo? Le dije: exactamente. Se va a quedar aquí un grupo y otros, los que estaban preparados, se van. Son arrebatados. Entonces entramos al debate o la discusión, en la cual no quiero entrar en controversia porque nunca lo hago ni lo haré, de que si se pierde o no la salvación. Entonces yo tengo mi creencia y hay varias escuelas de pensamiento, varias corrientes, una de quienes piensan que sí se pierde y otras que no se pierde. No sé si por ahí va tu pregunta. Sí. Cuando dicen no os conozco o no os reconozco y apartados de mí, hacedores de maldad, sí, no eran salvas. Apartados. Entonces hay ovejas y hay cabritos. Apartados de mí. Entonces vivir aparte de Dios es no experimentar su gracia. La palabra gracia es salvación. Entonces quiero yo llevarte a Apocalipsis para contestar un poquito tu pregunta. En el capítulo 1. Déjame ver el capítulo. Sí, en el capítulo 1, capítulo 2. Es un poquito extenso, pero aquí nos habla de un mensaje a las 7 iglesias. Está hablando de iglesias. Y la iglesia eres tú y soy yo. Los seguidores de Cristo formamos parte de la iglesia. Eclesía son los seguidores de Cristo. Bien, ¿estamos de acuerdo en eso? La iglesia son los que siguen a Cristo. Sería incorrecto decir yo voy a la iglesia. Es correcto decir yo voy al templo. Pero no puedo decir yo voy a mí mismo. Yo voy a la iglesia, si yo soy la iglesia. Entonces es incorrecto decir yo voy a la iglesia. Yo voy al culto, voy al servicio, voy a la reunión, voy a fulano edificio o centro o al templo, pero no es correcto decir voy a la iglesia. Entonces aquí el mensaje es a 7 iglesias. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira. Ahí llevamos 4. La iglesia de Sardis, en el capítulo 3, son 5. La iglesia de Filadelfia, son 6. La séptima, la iglesia de Laodicea. Entonces eran 7 iglesias, 7 congregaciones. En la iglesia en la iglesia de Esmirna, en la iglesia de Éfeso, es un poquito extenso, pero voy a tratar de sintetizar. A la iglesia de los Efesios, la primera iglesia en el capítulo 2,
le dice en el verso 4, has dejado tu primer amor. En la segunda iglesia, que es la de Esmirna, le dice en el verso 9, yo conozco tus obras. La iglesia de Pérgamo le dice, yo también conozco tus obras. Y le dice, arrepiéntete, en el verso 16. La iglesia de Tiatira, aquí mismo en el capítulo 2, verso 19, conozco tus obras. La iglesia de Sardis en el capítulo 3 le dice, conozco tus obras. Y le dice, verso 3, arrepiéntete. Capítulo 3, verso 3, está hablándole a una iglesia, arrepiéntete. La iglesia de Filadelfia no necesitó decirle arrepiéntete, iban muy bien. Y la iglesia de Esmirna también no necesitó decirle arrepiéntete. Pero 5 de las 7 les dijo arrepiéntete. La iglesia de Sardis en el verso 3 le dice arrepiéntete. La iglesia de Laodicea le dice que eran tibios. No sé si eso da respuesta un poquito a... Es más profundo, pero no puedo ahorita por falta de tiempo. ¿Alguna otra? ¿La última? Sí. Por último, basado en la comparación de esta parábola, cuando dice que no llevaron peso extra, o sea, que no quisieron ir cargar o ir esa milla más, en la actualidad, aquí en la iglesia o en nuestro vivir en la iglesia, en la casa de Dios, ¿cómo se puede aplicar el no querer llevar ese peso extra o ir esa milla extra? Pues personas que no se comprometen, personas que no quieren llevar ninguna carga, que son calientabancas, que el clásico, típico hermano de que ya vinimos, ya comimos y ahí nos vimos. ¿Sí? No participan, no se integran, no sirven, y el que no sirve, no sirve de plano. ¿Sí? Más llegan y calientan una banca, ¿sí? Y eso sí, cuando hay picnic, no faltan, ahí están. Uy, y más si va a ser allá en un lugar padrísimo donde hay alberca o en Mount Lemmon, no faltan, ahí van a estar. O si a la hora cerca de las fiestas de Navidad, no, va a haber tamales, ahí están, más puestos que un calcetín. Pero no hay compromiso, ¿ok? Muy buenas noches, muchas gracias, estamos